Hola, buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando, tanto desde Latinoamérica como desde España. Buenos días a los que estáis desde Latinoamérica. Bien, vamos a tratar en este webinar el tema de cómo trabajar un caso práctico, en concreto el caso práctico que estamos trabajando en estos momentos en el máster de Dirección de Empresas de la Economía Digital. En primer lugar, vamos a ver el índice con el que vamos a trabajar y vamos a dedicarnos en este webinar a tratar aquellas herramientas que tienen que ver con el análisis tanto interno de la empresa, es decir, la cadena de valor, herramienta que nos sirve para conocer cómo se hace un análisis de la empresa y que ya hemos trabajado con ella en el caso práctico. Vamos a ver otra herramienta también que no hemos visto, que alguno igual conocéis, pero que es complementaria, que son las 5 fuerzas competitivas también del profesor Michael Porter. Las 5 fuerzas competitivas nos sirven para hacer un análisis detallado también de un sector determinado. Por lo tanto, es otra herramienta de utilidad y complementaria con la anterior. Finalmente, vamos a construir una matriz DAFO, es decir, utilizando las informaciones tanto del análisis interno como el del externo, vamos a construir una matriz DAFO. La matriz DAFO, FODA se dice en Latinoamérica, sirve para hacer análisis estratégico de la empresa y ya para tomar decisiones. Y al final vamos a ver cómo estos métodos se pueden integrar todos juntos y finalmente vamos a ver un detalle final de la cadena de valor del caso práctico que estamos trabajando actualmente, una cadena de valor donde representamos en paralelo tanto las actividades físicas de la empresa tradicional, de la empresa eléctrica que estamos considerando para el caso, como aquellas actividades que queremos incorporar que tienen que ver con el sector de los contenidos digitales. Bien, pues comenzamos ya y en primer lugar lo que tenemos ahora mismo delante es una representación de la cadena de valor. Insisto, la cadena de valor no sirve para analizar cualquier cosa, solo sirve para analizar las actividades internas de la empresa, es decir, para mirar la empresa desde dentro, para usarla como una herramienta de la empresa que permite describir las operaciones que hacemos y aquí únicamente se consideran aquellas actividades que son de utilidad para crear valor para el cliente final. Es decir, no tenemos que describir todas las actividades de una cadena de valor, sería excesivamente prolijo y no nos serviría, no sería útil. Estas herramientas tenemos que utilizarlas profundizando lo necesario, usándolas con el detalle necesario, pero tampoco recogiendo demasiada información en ellas que nos hagan perdernos y no entender lo que buscamos al final, ¿no? Entonces, bueno, si este webinar lo hiciéramos hace unos años ya hacía yo este webinar o similar, estaríamos hablando solo de la cadena de valor a secas, ni estaríamos distinguiendo entre cadenas de valor con actividades físicas y cadenas de valor con actividades virtuales. Hace unos años, ya digo, hablábamos únicamente, casi en exclusiva, de actividades físicas y si había alguna actividad virtual relacionada con el marketing o alguna cosa de este tipo, realmente tampoco la consideramos, ¿no? Entonces, para actualizar la cadena de valor, el concepto de cadena de valor, tenemos que tener en cuenta eso, de que hoy en día tenemos actividades físicas, tenemos actividades virtuales, y que lo lógico es considerarlas en paralelo para ver todas las cosas que hacemos en la empresa. Después, al final, veremos un ejemplo de esto. Bien, una de las herramientas que no hemos utilizado y que, sin embargo, tiene mucha utilidad para trabajar un caso práctico,
pero también para la vida diaria, para cuando tenemos que hacer una propuesta, para cuando estamos diseñando estrategias, etcétera, es conocer el sector en el que competimos, ¿no? Y aquí aparece el primer problema, que es definir en qué sector competimos, porque a veces podemos buscar un sector excesivamente amplio que nos lleve a situaciones de manejar tanta información que no somos capaces de descubrir la relevante para el análisis, para lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, ni se puede ir a sectores muy abiertos, muy genéricos. Un sector muy abierto, en el caso que hablamos, podría ser, pues, analizamos el sector industrial en general, ¿no? ¿Verdad? Ya que estamos hablando de empresas energéticas, empresas que suministran electricidad, gas, etcétera, es decir, utilities, podríamos decir, bueno, pues analicemos el sector industrial. Bien, sería muy de interés para seguramente un estudioso, alguien que quiera hacer una obra sobre el mundo industrial, etcétera, ¿verdad? Una Biblia sobre el mundo industrial, pero seguramente para el caso que estamos trabajando, pues no nos va a ser de mucha utilidad. Por lo tanto, tendremos que centrar bien el sector, ¿no? Y hay un criterio que tenemos en el centro de la diapositiva, y es que en el sector, en ese análisis que hagamos, ese sector que escojamos, tienen que estar las empresas con las que realmente competimos directamente. ¿Con qué empresas competimos? Pues solo falta responder a una pregunta concreta, y es ¿con quién nos peleamos en el mercado por los clientes? Si sabemos con quién nos peleamos en el mercado por los clientes directamente, estamos identificando muy claramente el sector en el que trabajamos, ¿no? Entonces, primero esto, tengamos claro el sector. En este caso, ya lo habíamos definido anteriormente en el caso práctico, es el sector de las empresas de utilities, es decir, aquellas que venden gas, electricidad, agua, etcétera, ¿no? Y otros servicios públicos. Bien, incluso en este caso, que habíamos definido el sector como de utilities en general, pues resulta que nos viene como grande este sector, porque no nos interesa excesivamente, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones en sí mismo, que es otra utility, etcétera, sino que, bueno, pues lo vamos a tocar, es algo que nos va a prestar un servicio, una infraestructura para llevar a cabo nuestra actividad, pero con el que no competimos directamente. Por lo tanto, ciñámoslo más todavía, centrémoslo más en esto que decimos las empresas que suministran agua, gas, electricidad, etcétera. Estas son las empresas con las que el sector que debemos focalizar la atención. Bien, esta herramienta, las 5 fuerzas competitivas, tienen una utilidad también importante, y es que hay herramientas de análisis de los sectores que son herramientas que nos dan una foto fija, es decir, herramientas que nos indican cómo está el sector a día de hoy, pero que no nos permiten pensar, las herramientas no son útiles para pensar cómo va a estar el sector en el futuro, cómo se va a transformar, etcétera, ¿no? En este caso, el análisis de las 5 fuerzas sí que nos permite esto, porque tanto arriba como abajo tenemos 2 elementos que nos van a dar información si lo trabajamos bien. El primero, los competidores potenciales, es decir, en un sector, decíamos antes, hay competidores actuales, que estos colocaríamos en el centro del análisis, pero también tenemos que mirar si esa competencia va a crecer, va a tener mucho más tamaño o se va a mantener más o menos estable. Hay algunos factores de análisis que nos indican o que nos dan pistas sobre esto. Un sector va a tener muchos competidores si no hay barreras de entrada. ¿Qué quiere decir esto de las barreras de entrada? Pues las barreras de entrada son aquellas cosas que permiten o impiden que vengan más competidores a un sector porque, digamos, no haya muchos costes de inversión, no haya costes
reglamentarios o legales, es decir, un sector como el eléctrico, por ejemplo, que está regulado, pues una barrera de entrada a ese sector es la propia regulación del sector eléctrico, es decir, no puede cualquier persona poner una empresa sin más y darla de alta en impuestos de sociedades, etcétera, y decir, pues me pongo a vender electricidad, sino que tiene que asumir una regulación, tiene que tener un permiso para funcionar, etcétera. Hay muchos otros sectores, como la banca, otros sectores, que están regulados y, por lo tanto, esa es una barrera de entrada. Pero, aparte de estas, hay otras barreras de entrada. En algunos casos puede ser la innovación, es decir, se necesita mucha innovación para entrar en un sector nuevo. En otros casos puede ser la pura inversión en equipamiento, es decir, se necesita mucho equipamiento industrial, se necesita grandes instalaciones, etc. Pues en este caso, pues seguro que tampoco van a venir tantos competidores, porque no todo el mundo tiene los recursos o no todo el mundo quiere jugárselos en una actividad de ese tipo. También nos indica si un sector es atractivo para invertir en él, los beneficios. Es decir, es difícil que hoy, por ejemplo, alguien se ponga a montar fábricas de electrodomésticos, ¿verdad? Porque en los países desarrollados, ¿no? En los países en vías de desarrollo o los países emergentes, pues todavía se están equipando los domicilios con electrodomésticos, por lo tanto, el nivel de ventas de los electrodomésticos crece continuamente. Sin embargo, en los países desarrollados no pasa así, ya solo hay casi reposición, por lo tanto, es poco probable que se creen nuevas fábricas de electrodomésticos, por aprender a pensar en estos términos, ¿no? Entonces esto ya nos da una idea de si en el futuro vamos a ser muchos más competidores o vamos a ser menos. Es decir, si pensáis, por ejemplo, en una actividad nueva, una startup o lo que sea, y pensáis que no hay barreras de entrada, pensar también a la vez que va a haber mucha competencia y por lo tanto va a ser muy difícil salir adelante en ese sector. Hay otro elemento que es el que tenemos en la parte de abajo de la diapositiva, que también nos indica cómo va a evolucionar este sector. Es decir, en este sector va a haber pronto, ¿creéis que se dan las condiciones tecnológicas de I+D, etcétera, para que haya productos sustitutivos? Pues bueno, pues eso os va a informar también en la medida, no solo en la que van a venir nuevos competidores a sustituir lo que hacéis, sino que es probable que os dejen fuera del negocio. Entonces, bueno, pues ahí las reflexiones en este caso serían, bueno, hay muchos productos sustitutivos de la electricidad, el agua, etcétera, tal como la conocemos y la utilizamos. Bueno, pues de momento no hay tantos, ¿no? Por lo menos yo no vislumbro con que vamos a sustituir de momento inmediatamente, digamos, el consumo de electricidad o de agua, etcétera, de manera inmediata, ¿no? Pero en otros sectores sí que hay otros productos que han venido sustituyendo. Por ejemplo, fruto de la revolución digital a la que vivimos, pues vemos que Kodak, uno de los grandes fabricantes de cámaras fotográficas, que hacía cámaras analógicas, se ha quedado fuera del mercado porque le han expulsado los que han venido haciendo nuevos productores de cámaras digitales, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son las reflexiones en la medida que, para pensar en qué medida los productos van a cambiar o no en el sector. Fijaos, también es muy importante, y para este caso también, porque hay que usar proveedores, es decir, cuando estamos hablando de que en el caso se está pensando de que empresas eléctricas amplíen sus negocios para vender a sus clientes actividades como actividades en general del sector de los contenidos digitales, cine, vídeo, películas, todo eléctrico, etcétera, lo que sea, ¿verdad? Es probable que estéis pensando en que no vais a hacer vosotros directamente esas actividades, sino que esa parte de la cadena de valor vais a dejar que la hagan otras empresas especializadas, ¿no? Cada vez es más habitual que esto pase. Hasta ahora hemos vivido un periodo donde se han externalizado muchas actividades, pero cada vez es más frecuente que en la economía digital haya un mayor nivel de especialización, es decir, cada uno se especialice mucho en lo que sabe hacer y hay después otras empresas que acoplen diversas actividades
a través de un ecosistema digital, como ya hemos dicho otras veces, y por lo tanto presten servicios al cliente entre varias empresas en colaboración. Pues bien, sean empresas en colaboración, sean proveedores, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta para la rentabilidad del sector si estos proveedores van a tener mucha fuerza o no. Es decir, si van a negociarnos sus servicios con mucha fuerza o vamos a tener nosotros la capacidad de alguna manera de imponer los precios a los que nos prestan estos servicios. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta, y para entender esto pues tenemos que ver si hay más de un proveedor. Hay sectores en los que la economía digital está tendiendo mucho al cuasi monopolio, o sea que si realmente, imaginaros, estuviésemos planteándonos una actividad para los clientes de estas empresas eléctricas, donde tuviésemos que contar con la concurrencia de Google, un claro monopolio en el sector de los buscadores, o Amazon, otro claro monopolio, pues seguramente tendríamos muchas dificultades con los precios, etcétera, y es probable que incluso ellos se quisieran quedar con nuestro negocio, ¿no? Es decir, si queremos vender libros, seguramente tengamos que ver otros proveedores más pequeños que Amazon, porque con ellos será más fácil negociar, entendernos y que por lo tanto podamos tener un beneficio, ¿no? Bien, el tema de los clientes. El tema de los clientes es muy importante también, ¿no? En la medida que pensamos que estamos analizando un sector para llevar a cabo una nueva actividad que queremos que sea rentable, que tenga beneficios, etcétera, tenemos que tener también en cuenta la importancia de los clientes. Es decir, los clientes tienen muchas opciones para elegir. ¿Por qué nos van a elegir a nosotros? ¿Seremos capaces siquiera de llamar la atención a los clientes? Porque una de las cosas muy importantes en relación con la economía digital y con las empresas de la economía digital es ser capaces de llamar la atención del cliente para que nos considere entre sus opciones de compra. Fijaos, en este sentido, el coste del marketing, el coste comercial, el coste de la relación con el cliente es altísimo, ¿no? Y, por lo tanto, es una de las cosas a considerar. ¿Cuál es una de las grandes ventajas que tenéis o que tiene una empresa eléctrica o una empresa de gas, etcétera, a la hora de relacionarse con el cliente? Pues tiene una ventaja tremenda, que es su cartera de clientes. Cartera de clientes que es bastante más estable, aunque en el sector también la gente se queja de la inestabilidad, de que cambian de proveedor, etcétera, pero que es muy estable comparado con cualquier otro sector, que es una cartera además muy abundante y que es una cartera que nos permite tener todos los meses relaciones con los clientes. Es decir, yo le puedo mandar información, le puedo mandar la factura en físico, con un sobre, pero le puedo incorporar, como hacen muchas otras compañías, información de otros servicios, o puede ser que le esté facturando a través de factura electrónica, etcétera, pero tengo las referencias, tengo el contacto, puedo relacionarme con ese cliente, tengo el permiso conseguido ya para relacionarme con ese cliente. Bien, fijaos, a mí me gusta especialmente usar estas herramientas también de una manera gráfica, es decir, cuando busco la información trato de meterla en el mismo esquema que tienen estas herramientas, es decir, aquí yo lo que he hecho es abrirme unos cuadros que significan que tienen los mismos conceptos que las 5 fuerzas competitivas, y he ido introduciendo la información dentro de cada cuadro porque, primero, fijaos, eso a mí personalmente me obliga a limitar la información. Y limitar muchas veces quiere decir también clarificarla, agruparla, hacerla coherente, ¿verdad? Y bueno, pues es una costumbre, una manía que yo tengo cuando hago análisis de sectores, utilizar esto, cogerme un Word, poner ahí los 5 cajones e ir rellenándolos poco a poco y además verlos, tenerlos a la vista conjuntamente, ¿no? Bueno, el ejemplo que ahora tenéis delante no lo vamos a leer porque realmente lo que he hecho es introducir información o detalles de un sector determinado. En aquel momento estaba analizando el sector e-learning. Si
cuando lo tengáis, os ponéis a verlo, veréis que ya tiene unos cuantos años, o sea que tampoco os hagáis mucho caso de la información porque no está actualizada. Pero las herramientas hay que utilizarlas como tal, ¿no? Y procurar adaptarse un poco a ellas, aunque después las hagamos flexibles y esto, pero que nos permitan, están concebidas para esto, para realmente facilitarnos el trabajo y la capacidad de síntesis. Bien, visto el tema de 5 fuerzas competitivas, vamos a ver otra tercera herramienta. Esta tampoco la hemos, no os lo he pedido que la consideréis, en este caso práctico, pero es también de utilidad. Es una herramienta muy conocida, pero también muy mal utilizada en general. Es una herramienta que, si se utiliza mal, puede ser que nos sirva de poco, ¿no? Digo mal utilizada porque, fijaos, en muchos casos se empieza utilizando una matriz DAFO o solo se hace una matriz DAFO. No se utilizan las dos herramientas que hemos visto anteriormente. Una matriz DAFO utilizada sin más puede darnos muchos errores o por lo menos seguramente nos limita mucho la información. El primer problema de las matrices DAFOs utilizadas de manera única o suelta es que nos da una foto fija. No es como las 5 fuerzas que nos pregunta sobre vendrán más competidores, cambiarán los productos y servicios, etc. Esto nos está preguntando sobre cómo vemos hoy un sector determinado. Por lo tanto, es una de las dificultades. La otra dificultad, fijaos, es que no se utiliza correctamente cada uno de los apartados de la matriz DAFO, ¿no? La matriz DAFO, seguramente a todos os suena que lo que hacemos aquí es valorar las debilidades y las fortalezas de una empresa. Debilidades y fortalezas de una empresa. Es decir, no estamos valorando las debilidades y fortalezas del sector, estamos valorando las debilidades y fortalezas de la empresa que quiero analizar, normalmente la mía, o la que quiero poner en marcha, ¿verdad? Por lo tanto, debilidades y fortalezas deben verse juntas. La matriz DAFO tiene una raya en el medio que separa lo que es la información que tenemos que poner sobre los factores internos, es decir, de mi empresa, y los factores externos, es decir, aquellos que tienen que ver con el sector, ¿verdad? O sea que esto es una cosa que tenemos que tener muy clara porque normalmente no se tiene, porque no se explica a la gente cómo utilizar bien esta herramienta y por lo tanto pensar en la parte izquierda están las debilidades y las fortalezas y se refieren a la empresa, ¿vale? En la parte derecha están los factores externos, es decir, los factores que tienen que ver o el análisis del sector y se refieren a las amenazas y las oportunidades que nos provee el sector. Es decir, el sector para nosotros puede ser una amenaza en tanto que hay mucha competencia, puede ser una amenaza en tanto que es un sector con pocos márgenes. Es una amenaza si, por ejemplo, el sector se mueve mucho, tiene mucha innovación tecnológica y nosotros vamos más despacio en la innovación, etc. Pero también puede ofrecer oportunidades. Es el sector quien nos ofrece las oportunidades, no la empresa ofrecemos oportunidades, ¿verdad? El sector nos ofrece oportunidades a la empresa, ¿no? Entonces, fijaros, esto es, visto así y entendiéndolo así, resulta que las herramientas anteriores nos van a ser de mucha utilidad porque podemos integrar estos 3 métodos. De tal manera que lo lógico sería empezar, como hemos comenzado nosotros, haciendo análisis interno, es decir, usando la cadena de valor. Seguir con el análisis externo, es decir, las 5 fuerzas competitivas de Porter. Con esa información que hemos hecho es con lo que construimos la matriz DAFO, es decir, colocamos la información de la cadena de valor en la parte izquierda para hablar de las debilidades y fortalezas de la empresa. Y cogemos la información que hemos obtenido con las 5 fuerzas competitivas para situarla en la parte derecha, es decir, para determinar qué amenazas y oportunidades tenemos en nuestro sector. Bien, pues
volviendo a la recomendación que os hacía antes. Yo aquí vuelvo a coger, me hago los 4 cuadraditos de las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades y relleno estos 4 cuadraditos. Y para una visión estratégica suele ser más que suficiente, ¿verdad? O para hacer una presentación en una empresa, nuestros directivos, etcétera, es una manera de visualizar y trabajar los conceptos con rigor, ¿vale? Entonces, ya hemos visto las 3 herramientas que queríamos ver y hemos visto la utilidad que tiene el considerarlas en conjunto y la utilidad que además tiene el que estas herramientas sirvan para alimentar, las 2 primeras sirvan para alimentar la matriz DAFO y por lo tanto hacer un análisis estratégico. Es decir, ¿qué es esto? ¿Por qué decimos que en las otras es un análisis interno, en otras es un análisis externo y aquí es un análisis estratégico? Bien, porque de esta información que somos capaces de construir con la matriz DAFO, tenemos que tener ya la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Y ligado a esto, vamos a ver que también hay una matriz que nos permite jugar con los resultados. Y es decir, si lo que ha pasado es que tenemos fortalezas altas, pero también tenemos amenazas importantes, tenemos que ir a estrategias defensivas. Sin embargo, si tenemos muchas fortalezas y a la vez tenemos muchas oportunidades, oye, ¿qué debemos hacer? Para adelante, tira, tira y a por el mercado, a crecer, a desarrollarse, etc. Es decir, esa información que obtuvimos con la matriz DAFO nos permitirá esto, tomar decisiones de este tipo, defensivas, ofensivas, de supervivencia, es decir, si realmente hay una serie de amenazas en el sector muy importantes y encima nuestra empresa tiene muchas debilidades, no le queda más remedio que ponerse a sobrevivir para que no se nos termine de hundir, etc., ¿no? Entonces, fijaos, la otra importancia, que hemos dado otro paso más, y es decir, bueno, hemos llegado a la matriz DAFO, pero ahora hemos considerado aquí qué decisiones vamos a tomar a nivel estratégico, de estrategias competitivas. Lo que nos permite el trabajar así con las herramientas es que los resultados de una con otra, de los pasos que vamos dando, tenemos que ver que encajan, que son coherentes, que no se contradicen, ¿verdad? Y eso, si utilizamos con las herramientas con rigor, nos va a saltar a la cara rápidamente a los ojos cuando en un sitio estamos diciendo una cosa y después nos sale la contraria, ¿verdad? Es que algo estamos haciendo mal. O sea, nos va a hacer también descubrir aquellos errores que cometemos porque a veces cuando hablamos de nuestra empresa, de nuestro sector, nos miramos más el ombligo que los datos, ¿verdad? Somos los mejores, somos muy potentes, tenemos todo a nuestro favor. Seguramente cuando empezamos a analizar la competencia vemos que hace las cosas tan bien como nosotros muchas veces, que incluso hay otros que lo hacen mejor, etc. Y es que, fijaos, hace unos años era fácil encontrarse hasta tontos en el sector. Pero hoy los tontos han caído casi todos, O sea, normalmente la gente que tenemos compitiendo con nosotros son gente que ha pasado ya por muchos problemas, que ha sobrevivido a ellos y por lo tanto que algo sabe hacer y por eso está sobreviviendo, ganando dinero. Bien, vamos ya a la última parte. Y esta tiene que ver muy en detalle ya con el trabajo que estamos haciendo en el caso práctico, ¿no? En este caso, fijaos, yo os había distribuido una cadena de valor de una empresa de energía tradicional, ¿verdad?, que tenía esta parte de la cadena de valor que veis arriba, pero a la vez os distribuí otra con más actividades, más labores de la cadena de valor, etcétera, ¿no? Bien. Yo en algunos casos
os he facilitado excesiva información totalmente a propósito. Porque es lo que os vais a encontrar en la vida. En la vida, y más ahora que nos vamos a Google, encontramos mucha información. Pero esa información puede llevarnos a la situación de infosicarnos, es decir, ser excesiva información como para que seamos capaces de tratarla, de resumirla, de darle la utilidad para tomar decisiones. Por lo tanto, es una cosa a las que tenemos que aprender. Tenemos mucha información, pero al final hay unos cuantos datos, no muchos, que son los que tenemos que preservar, hay unos cuantos aspectos de los procesos, etcétera, que son los que tenemos que ver con claridad. Por lo tanto, yo me he olvidado de muchas complicaciones aquí con la empresa esta de energía tradicional. Y he resaltado una parte que es la flecha, que es el eslabón blanco, que he dicho clientes. Y he dicho física y virtual, es decir, con ellos tenemos una relación tanto física, porque podemos relacionarnos con ellos por correo, etcétera, como virtual, ¿no? Y vuelvo a la reflexión de antes. Quien tiene 20 millones de clientes como Endesa tiene un tesoro. Si sabe utilizarlo bien. Evidentemente lo está utilizando bien porque es capaz de vivir, sobrevivir, distribuir dividendos, etcétera. Pero ¿puede utilizarlos para más cosas? Pues sí, posiblemente sí, y seguramente sí, y es lo que estará buscando Endesa, Iberdrola o cualquier otra de las compañías tradicionales del sector de la electricidad o de otros sectores, ¿no? Entonces, yo he resaltado esta parte de los clientes porque es la parte que nos interesa tener en cuenta para tomar las decisiones de que les vendemos en términos de productos del sector de los contenidos digitales. O otras cosas, si a alguien se le ocurrió plantear otras cosas, no pasa nada, o sea, lo que se trata es de ver cómo somos capaces de ampliar el negocio, ¿no? En este caso, por lo tanto, lo he resaltado ahí también os resalto, para estudiar las sinergias con la actividad que queremos montar, nueva, con esa actividad de venderles cosas nuevas. Y entonces, por abajo os he puesto, y en paralelo, la cadena de valor de las actividades virtuales que tendría cualquier venta que tuviese que ver con los contenidos digitales. Y para ello me he tomado, con su permiso, parte de una transparencia que utilizó en el último webinar mi compañera Cayetana. Una transparencia una cadena de valor que explicaba la cadena de valor del e-commerce, ¿verdad? Pues bien, lo que tenemos que hacer es ver cómo esos clientes somos capaces de bajarlos a la plataforma de e-commerce que vamos a montar para vender lo que sea. ¿Qué relaciones tenemos que tener? ¿Cómo explotamos y relacionamos esos clientes los atraemos a esa plataforma e-commerce, ¿verdad? Para esto podemos hacerlo mediante una relación personal, porque tendremos el permiso, y esto es muy útil en los tiempos que corren, porque el tema de la seguridad, la protección de datos, etcétera, seguramente todo cliente que está contratando un servicio con cualquier compañía eléctrica está firmando que está de acuerdo con que se le puedan ofrecer otros servicios, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Con lo cual, este tema legal lo tenemos seguramente resuelto. Es decir, una compañía o una actividad dentro de estas empresas puede ofrecer a los clientes nuevos productos sin ningún problema legal. Pero aparte, ya los tiene ahí, está gastándose dinero todos los meses en estar en contacto con ellos, aunque solo sea para la factura, pero puede hacer más cosas si quiere. La base ya está ahí, está localizada, tiene un montón de referencias. Seguramente con Big Data podemos explotar esto y saber si son personas con mucho poder adquisitivo, es decir, por los consumos de la electricidad, si son menos, etcétera, etcétera. Sabemos perfectamente si son personas del mundo rural, si son personas del mundo de la ciudad, etcétera. Es decir, podemos hacer un análisis del estudio del mercado, porque fijaos, en sí mismo 20 millones de clientes, o 10 o 12 millones de clientes, son todo un mercado del que podemos saber muchas cosas
porque ya están los datos en los servidores de la empresa de energía tradicional. Y por lo tanto, el trabajo que nos queda es estudiar esos datos, hacer un diseño, y de esto habéis discutido y me habéis preguntado y hemos estado hablando por mail con bastante tiempo sobre qué ofrecemos a la gente, ¿no? Y fijaos, el otro día Cayetana os decía en el webinar probar las cosas, es decir, probar si tiene utilidad. Fijaos, tomar la decisión que queráis con el tema del caso práctico, porque ya no tiene mucha trascendencia, ¿verdad? No estamos haciendo consultoría para ninguna de estas empresas, sino que estamos en una actividad de formación que lo interesante es lo que aprendemos a pensar, cómo pensamos y cómo ordenamos las cosas y las ideas, ¿verdad? Pero independientemente ya de que vamos a dar por finalizado este caso práctico, ¿qué podríais hacer? Pues realmente, una vez que tenéis el concepto, que es lo que se hace con cualquier actividad, pues aplicar un elemento de marketing bastante habitual, es decir, probar. Probar qué pasa con un grupo pequeño, es decir, mandarles el concepto, de preguntarles, ¿estaría usted dispuesto a comprarme cine o televisión o no sé qué más, etcétera? ¿Estaría usted dispuesto a comprarme libros? Pues hacemos una pequeña colección de libros, se la enviamos no a 20 millones, ¿verdad? Se la enviamos a un número razonable, 300, 200.000 clientes, lo que sea, para tener una idea del porcentaje que nos acepta las propuestas, etcétera. Tenemos que ver en qué medida los clientes, hay cosas seguro que les parece mucho más lógico que se las ofrezca una empresa eléctrica que otras cosas que no, pero no lo sabemos. Si no preguntamos, nunca tendremos la certeza, ¿no? Por lo tanto, queda un trabajo que hacer con estos clientes, ¿verdad? Antes, después de, una vez que se toma una decisión, pues queremos ir por este camino, de probar. Por lo tanto, fijaos, aquí es otra de las grandes ventajas que estas empresas tienen. No tienen que gastarse un dineral en campañas de marketing para darse a conocer, para hacer pruebas, etc. Ya tienen los clientes, tienen contacto con ellos, es todo mucho, mucho más sencillo, ¿verdad? Bien, pues ya me he excedido un poco del tiempo del webinar. Concluyo simplemente diciendo que estas herramientas que hemos visto hoy, si aprendéis a manejarlas con soltura, a funcionar con ellas con soltura y vamos a utilizarlas más durante el máster, estas herramientas pueden hacer cambiar la manera en que veis el mundo de los negocios. Por eso, estas y otras más que vamos a ver, os animo a que trabajéis con ellas, a que las utilicéis, porque al principio hay que utilizarlas, cogiéndose un ordenador, trabajando sobre ellas, etcétera, pero después muchas ideas nos van a venir a la cabeza solas. Cuando os deis cuenta, estaremos analizando cosas de un sector, etcétera. La cadena de valor es algo imprescindible, comprender bien cómo funciona, comprender bien que en cada empresa hay una cadena de valor diferente, que no hay manera de nombrar los eslabones definidas por nadie, que el modelo que hice Porter era muy genérico. Aquí vemos un modelo que es para una empresa eléctrica que está totalmente adaptado con la generación, la transmisión, la distribución de energía, etcétera, ¿verdad? Y esto no tiene más que tener lógica, es decir, siempre que pensemos en cómo construimos una cadena de valor, pensemos desde el principio. ¿Qué haríamos al principio? Normalmente investigar, ¿verdad?, qué queremos vender o qué queremos producir, tener la tecnología suficiente, la I+D hecha suficiente, etcétera, o comprarla o lo que sea, ¿verdad? Después ponernos a producir, después ponernos a comercializar, hacer marketing, comercializar, atender a los clientes, es decir, que veamos que hay una continuidad, pero entonces en función de cada caso, pues a esos eslabones les llamaremos de la manera que sea. No importa eso, lo que importa es que con ello nos entendamos y seamos capaces de transmitir
cuando tengamos que vender una idea a alguien o explicarla a alguien, con estas herramientas, con el conjunto de herramientas que seamos capaces de transmitir con claridad la idea de lo que queremos hacer. Bien, hacemos una cosa, como siempre paramos 5 minutillos, yo después vuelvo y contesto las preguntas que hayáis hecho. Podéis hacerme cualquier pregunta, yo no me he metido excesivamente en detalle en el propio caso práctico para explicaros un poco las herramientas, porque las utilizaréis también en otros casos, pero si queréis hacerme preguntas muy concretas, yo con mucho gusto las contestaré. Venga, hasta ahora. Sí, bueno, ya estamos aquí otra vez. Simplemente las preguntas las voy a agrupar todas porque tienen todas el mismo sentido. Me estáis preguntando si a partir de esto tenéis que rehacer el caso práctico, si hay que volver a organizarlo y si hay que plantear el estudio del sector tal como lo he hecho yo, si hay que hacer una matriz DAFO, etc. Fijaos, no se trata de daros trabajo nuevo. O sea, vamos a tomarnos unos días más para terminar con el caso práctico, pero lo que se trata aquí es de aprender cosas. Seguramente, estáis diciendo algunos de vosotros, este webinar debíamos haberlo hecho el primer día antes de comenzar con el caso práctico. Bueno, es una forma de verlo. Yo veo que viene bien encontrarse con las dificultades, viene bien ver cómo quizás uno se pasa un tiempo, en el primer caso, perdido, buscando qué información es de utilidad, qué datos tiene que recoger, cómo hacerlo, etc. Y al final, como hemos hecho hoy, pues ver y poner atención, el foco en las herramientas. Seguro que yo creo que hoy habéis puesto mucha más atención en las herramientas que si os lo hubiera contado al principio. Posiblemente casi ya sería una anécdota el tema de las herramientas que hemos visto hoy si las hubiéramos explicado hace un mes. Lo importante, digo, no es ahora que cojáis y os pongáis a rehacer vuestros casos, etc. Hay algunos grupos que habéis entregado los casos, aunque no me ha dado tiempo a verlos porque me han llegado hoy 2 de ellos, me habéis hecho un avance, yo los voy a leer, os voy a contestar aquellas cosas que están bien, aquellas cosas que pienso que se deben mejorar, etc. Pero ya digo, lo importante aquí no es que ahora os pongáis y me entreguéis los casos perfectos con esto. Lo importante es el trabajo que habéis hecho, las personas que os habéis esforzado con los casos, habéis aprendido cosas. Fijaos, nosotros estamos aquí utilizando un método del caso que es bastante diferente del que se utiliza aún hoy tradicionalmente en las escuelas de negocio, ¿no? En las escuelas de negocio, yo cuando he estado en el Instituto de Empresa aquí en Madrid, los casos prácticos siempre eran sobre el pasado. Es decir, lo que le pasó a no sé qué empresa en los años, siempre 10 años, 15 atrás, etc., ¿no? En aquellos tiempos quizás esto no tenía tanta importancia, porque estábamos en un entorno donde no se había producido todavía el tema de la aparición de la transformación digital con la fuerza de ahora, y por lo tanto, pues bueno, lo que aprendíamos servía para muchos años, ¿no? Pero aquí lo que hemos hecho es transformar la metodología del caso práctico incorporando varias cuestiones. Primero, que hay una parte de información que os suministramos, pero tenéis que buscaros vosotros una gran parte de la información. ¿Por qué? Porque esa es una herramienta, es algo de mucha utilidad para vosotros, saber poner el foco en aquella información que buscáis, extraerla relevante, etc., ¿no? Entonces, pero además las preguntas, siempre acercándonos a una situación de una empresa real, que no hemos querido poner los nombres, pero que cualquiera podía identificar, entre las que hemos hablado, Endesa, Iberdrola o cualquier otra, ¿verdad? Sin poner esos nombres, que no es necesario, que pudierais identificar la empresa real,
pero os hemos hecho preguntas sobre el futuro, es decir, ¿qué haríais a partir de ahora? ¿Cómo mejoraríais? ¿Cómo avanzaríais? Y esto es lo importante, que aprendáis a pensar sobre esto. Por lo tanto, repito, ni tenéis que volver a rehacer la cadena de valor, si queréis dejarlo como está, no pasa nada, ni tenéis que entregarme un análisis del sector más detallado, ni siquiera hacer matriz DAFO. Si a alguien le apetece hacerlo, que lo haga estos días que quedan, porque cuando acabemos la semana que viene, día 21, creo que es viernes, nos quedamos de vacaciones todos, porque os lo merecéis, nos lo merecemos todos, ¿verdad? Porque hemos trabajado por semana, fines de semana, etcétera, nos quedamos de vacaciones. Lo que sí vamos a hacer es colgar el segundo módulo en la plataforma para que lo tengáis a disponibilidad, algunos de las unidades, por si alguno quiere echarle un vistazo, pero si no, no tiene importancia. Volvemos en enero, nos incorporamos con una segunda asignatura que es muy importante, que es un núcleo de este máster, porque vamos a conocer todas las tecnologías emergentes que hay en estos momentos, pensar que las tecnologías emergentes son el gran foco de transformación digital que estamos viviendo, es decir, no estaríamos viviendo esto si no estuvieran estas tecnologías empujando por hacerse presencia en las empresas, en el mercado, y por lo tanto seguro que es una parte que os va a gustar porque vamos a describir todas estas tecnologías, y ya os anuncio que el caso práctico siguiente será sobre las Smart Cities. O sea, creo que es un caso práctico muy, muy bonito en el que tendremos que pensar más, por lo tanto, ya no importa tanto que ahora adornemos ¿verdad? Sino que lo que importa es que hayáis aprendido cosas y, bueno, pues con esto me despido por ahora de todos vosotros. De todas maneras, seguimos en contacto por cualquier medio. Sabéis que atiendo al móvil, contesto por mail, etcétera, y por supuesto seguiré haciéndolo mientras dure el máster. Venga, pues buenas tardes a todos y buen descanso a los que ya nos toca aquí en España retirarnos también a descansar. ¿Vale? Hasta otro momento.